Redes sociales, internet, algoritmos. Entre información y silencio, injusticias, peligro y violencia digital. La otra cara del mundo conectado. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Entre Likes y Amenazas, la otra cara del internet. Mi nombre es Jeremy Aguilar y hoy exploraremos un tema fundamental, un tema muy importante, el marco legal y los procesos de denuncia frente a la violencia digital en nuestro país. Me acompañan dos compañeros, dos estudiantes expertos en el tema, Margarita Martínez y Raimundo Pérez. También nos acompaña nuestro invitado especial, el abogado y notario Salvador Gutiérrez, experto en derechos humanos y en la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, comencemos con lo esencial. ¿Cómo se interpone una denuncia por el delito de violencia cibernética en nuestro país? Bueno, tomemos en consideración de que el proceso tiene varias etapas, pero inicialmente se tiene que interponer la denuncia ante el Ministerio Público. La violencia cibernética no está considerado como un delito tipificado en la legislación guatemalteca, por ejemplo en el Código Penal. Entonces, para iniciar se debe interponer la denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia una serie de diligencias en donde tiene que realizar ciertas investigaciones, donde tiene que establecer si existe o no el delito. A la hora de ya tener un culpable, entonces el Ministerio Público procede ya al proceso como tal y se inicia lo que es la etapa, ¿no? La primera etapa está considerada como la etapa preparatoria, donde se realizan las investigaciones. Luego tenemos lo que es la etapa intermedia, donde se establece si se debe llevar a juicio o no al imputado. Luego tenemos lo que es la fase del juicio oral, tenemos la fase de las impugnaciones y por último tenemos lo que es la ejecución de la sentencia. Muy bien, pero ¿qué pasa con los recursos necesarios para acompañar a la víctima en todo este proceso? Para hacer un poquito el contexto de este tipo de delitos, del bullying en este caso, debemos tomar en cuenta que las personas que sufren de este tipo de situaciones deben de llevar un acompañamiento social, psicológico, también económico en la mayoría de los casos, puesto que en nuestra sociedad hay mucha pobreza. Entonces hay muchos niños en este caso que son víctimas de violencia, pero que no denuncian porque de repente son de áreas rurales, les cuesta, el acceso a la justicia está muy limitado en este caso. Entonces es necesario que todas las instituciones, por ejemplo el Instituto de la Víctima, pues pueda dar acompañamiento a este tipo de situaciones, pero no solo el Instituto de la Víctima, hay más instituciones, por ejemplo Procuraduría General de la Nación, Derechos Humanos, que deben involucrarse o deben estar presentes en este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente en nuestro país está muy limitado el acceso a la justicia y en este caso peor aún en los delitos de violencia digital o bullying. Entonces falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar y que las personas que son víctimas de este tipo de situaciones pues puedan tener un acompañamiento bueno. Ahora bien, ¿qué dice la ley guatemalteca sobre la violencia digital? Debemos tomar en cuenta lo que dijo el compañero anterior. En este caso no está tipificado el delito como tal, como violencia cibernética en la legislación guatemalteca, pero recordemos que muchas áreas de Guatemala se ven limitados no solamente por acceso a la justicia, sino que también en el conocimiento de la ley. Muchas personas desconocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones, pero sobre todo cuando son víctimas, desconocen cuando son víctimas. Entonces se deben realizar jornadas de educación legal en donde las personas conozcan qué hacer en dado caso sean víctimas y reconocer cómo deben actuar y a dónde tienen que acudir en dado caso ya sean víctimas de un delito. En este caso, la violencia cibernética, como ya lo dijimos anteriormente, no se encuentra tipificada como tal en la legislación, pero existe una ley que es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que tipifica varios delitos específicos, en este caso como es la pornografía infantil, pero hay vacíos legales que se tienen que ahondar y eso ya es trabajo del Congreso de la República. Tienen que especificar los delitos y ya considerar la violencia cibernética como tal, porque hay muchas víctimas de esta violencia.
Y también es necesario mencionar que está creada la ley contra el acoso escolar, el decreto 19-2022, pero en el cual hay falta demasiado. Ahí sí que solo se menciona que el 2 de mayo se conmemora el día contra el acoso escolar, ¿verdad? Ahí sí que, como decíamos anteriormente, falta mucha legislación por crear, iniciativas que se deben presentar por parte de los diputados o quienes tienen iniciativa para proponer nuevas leyes, ¿verdad? Derogar de repente las que ya están porque ya no funcionan. Pero en este caso la violencia digital sí es necesario que haya más legislación. En las últimas semanas o en los últimos días en las redes sociales se han dado cierto tipo de iniciativas por parte de algunos diputados al Congreso, pero que no tienen relevancia, que en este caso sí debería de tener más, por ejemplo, la violencia digital o el bullying. Porque, por ejemplo, el decreto 19-2022 se basa en el ámbito educativo, pero este tipo de delitos también se da en personas que no están en un centro escolar, se da en todos los lugares, ¿verdad? En todos los niveles. Entonces sí es necesario pues que haya más involucramiento, en este caso, de quienes tienen iniciativas para proponer nuevas leyes. Gracias, compañeros. Ahora vamos a escuchar los argumentos de nuestro invitado especial. Bienvenido, licenciado Salvador Gutiérrez. Es un placer tenerlo hoy acá en nuestro programa. Gracias, Jeremy. El placer realmente es mío. Me halaga que me hagan partícipe de esta práctica que ustedes hacen en el espacio universitario y sobre todo que el Centro Universitario de Oriente tenga también la posibilidad de darnos la oportunidad a los estudiantes y docentes de poder incursionar en estos espacios digitales que son espacios realmente novedosos. El placer es mío y gracias por la invitación y por tenerme presente en sus prácticas universitarias de la carrera específicas. Muy bien, Alex Salvador. ¿Podría comentarnos qué consecuencias jurídicas tiene la violencia digital? Que la violencia digital no esté tipificada como delito específico en Guatemala. Bien, yo pienso que la consecuencia jurídica más grave que puede enfrentar el Estado al no tener consideradas conductas, pueden ser antijurídicas, es precisamente que surjan espacios que den lugar a la impunidad, puesto que la mayoría de los juzgadores y también del ente especializado de la persecución penal, como lo es el Ministerio Público, pues tiene que circunscribirse a lo que se encuentra reglado, a lo que se encuentra normado. No pueden estar creando figuras delictuosas por analogía, tienen una prohibición expresa al respecto. Entonces, da lugar a esos espacios de violencia que no han sido realmente regulados y que no va a tener un alcance o una consecuencia legal. Realmente cualquier sistema de justicia lo que busca en principio pues es la protección de sus ciudadanos, de los seres que circunscriben el territorio, pero también lo es de alguna manera oportunamente reparar a aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de los distintos tipos penales. Al no tener nosotros reguladas estas conductas y sobre todo sancionadas, pues se escapa de la esfera estatal el poder dar cumplimiento a esas obligaciones constitucionales, como lo es poder brindar justicia, seguridad integral y demás preceptos constitucionales que tiene por obligación y menester el Estado. Usted mencionaba algo muy importante que no está regulado y sobre todo a los profesionales que son funcionarios públicos que no pueden realizar una analogía para este tipo de delitos porque no están tipificados en la ley. Ahora bien, hay un detalle también de que hay funcionarios públicos que también se convierten en victimarios cuando no están tipificados los delitos, ¿verdad? Y es allí donde se incurre a una violación a los derechos constitucionales. En este caso, licenciado, tomando en consideración lo que dijo anteriormente, ¿cómo considera usted desde su trayectoria profesional y conocimiento cómo se puede fortalecer la legislación guatemalteca tomando en cuenta ejemplos de otros países en la región como México o Sudamérica que ya tienen tipificados estos delitos y tienen leyes específicas? Bueno, y históricamente para la construcción de la mayoría de los sistemas jurídicos siempre se ha tomado como referente el derecho comparado y poder de alguna manera ver la funcionalidad que han tenido ciertas normas en otros países, ver los resultados de estas, hacer un estudio sistemático para no
tener nosotros que incursionar en una legislación que sea basada en el ensayo y error. Entonces, el derecho comparado nos puede servir, por ejemplo, si nos vamos aquí en nuestro vecino país, en México, ver qué resultados ha tenido, por ejemplo, la denominada Ley Olimpia, que se basa básicamente en, de alguna manera, perseguir este tipo de conductas y sancionarlas cuando, por ejemplo, una mujer, una adolescente, una señorita, pues es víctima de que de alguna manera difundan contenido o imágenes de naturaleza sexual sin su consentimiento en redes sociales, que naturalmente eso causa una violencia y un agravio personal a cualquier mujer que obviamente le expongan a una situación de esa naturaleza. Entonces, yo pienso que así se puede fortalecer, ver cómo países que han sido pioneros y que realmente ellos han tomado la iniciativa en incorporar a su legislación, a su sistema jurídico, normas que realmente regulan este tipo de conductas y ver los resultados que han tenido, porque estadísticamente se puede considerar si ha tenido una baja la tasa de criminalidad de ese ámbito. Podríamos nosotros pues utilizarlo de referente para la aplicación y también que esto nos sirva para identificar en qué pudieron haber fallado en su normativa y hacer las correcciones necesarias para tratar de perfeccionarlas. No hay sistema jurídico infalible, pero sí hay que tratar que sea lo mejor en función del contexto donde se va a aplicar o se va a desarrollar, ¿verdad? Y volviendo a nuestro país, ahí sí que siempre tocando el tema de la violencia digital, licenciado Gutiérrez, ¿cómo cree usted que avanza un caso sobre una denuncia de violencia digital, tomando en cuenta siempre la pobreza, el acceso a la justicia, dónde viven las personas? O sea, aparte de eso, el poder abrirse o contar ese tipo de delitos que suceden. ¿Cómo cree usted que avanza? ¿Si avanza, no avanza o cómo lo ve desde el punto de vista de la práctica? Vean, el inicio, como lo indicó Margarita, de todo proceso penal, pues va a dar lugar o va a dar paso después de que se interponga una denuncia, y es el Ministerio Público en ese ente encargado de la persecución penal en Guatemala. El Ministerio Público como institución que forma parte de la estructura del Estado, al igual que todas las instituciones del Estado, pues tienen aciertos y desaciertos, y nosotros como población normalmente siendo críticos de la administración pública, que a veces es lo que más fácil le resulta a las personas en lugar de hacer aportes, pues cuando tenemos la oportunidad de aplaudir, aplaudimos, y cuando está la oportunidad de señalar, señalamos. Pero yo pienso que el Ministerio Público es una entidad fortalecida. Yo he tenido la oportunidad de ver de cerca los procedimientos que realizan e incluso la apertura que ha tenido las plataformas digitales para la interposición de denuncias. Ahora tienen ellos un espacio en su página web donde ustedes pueden interponer una denuncia, y por experiencia propia que he tenido con algunos clientes y amigos que me han dicho, mira, ¿qué puedo hacer para interponer una denuncia? Tengo que ir. No, mira, no te compliques la vida. Ahora tienen un espacio, vas a llenar unos campos en la página web, y me han dicho unos que se quedan sorprendidos porque incluso, como tenemos también a veces la mala percepción de qué es delito y qué no es delito, hay veces que algunos han denunciado cuestiones que no son delitos, se han tomado la molestia de llamarlos 1 o 2 horas después de que ellos ingresaron su denuncia para decirles, mire, disculpe, fíjense en que acabamos de recibir su denuncia, no podemos proceder porque a criterio del Ministerio Público y después del análisis de objetividad inmediato que hicimos, porque si ustedes lo ven, 2 horas después de que pues se ingresa un formulario digital que esté devolviendo la llamada, el ente investigador es bastante rápida la atención. Les dicen, disculpe, pero no podemos proseguir, pero ¿de qué otra forma lo podemos ayudar? ¿O cree usted de que podemos darle algún tipo de acompañamiento, algún otro aporte? Entonces, yo considero de que el Ministerio Público ha evolucionado y la atención que le han estado tratando de dar a las personas que figuran como sus usuarios, que normalmente son víctimas o agraviados, pues ha mejorado mucho, y la accesibilidad que tienen para la interposición de la denuncia, pues es bastante grande. El problema que tenemos ahorita es la debilidad del sistema, que es lo que hemos venido tratando desde el inicio de este encuentro, es que como no está regulado, entonces el Ministerio Público carece de las facultades de iniciar su acción penal. Lick, ¿y qué obstáculos
jurídicos, legales o burocráticos suelen enfrentar las víctimas cuando buscan justicia? Vean, yo considero que de los obstáculos burocráticos que puedan obtener el modelo de gestión que ahora tiene el sistema de justicia guatemalteco ha dado la facilidad de que exista una fiscalía municipal en todos los municipios de Guatemala. Entonces ha tenido un acercamiento bastante grande a la población que demanda de la atención cuando puedan ser víctimas de un delito. No obstante, recordemos de que muchas veces los municipios donde pudiera estar esas agencias o fiscalías municipales, pues realmente se encuentran alejados de las comunidades donde surgen los hechos delictuosos. Entonces, siendo que lo que estamos advirtiendo en este podcast es la violencia digital, es decir, una persona puede estar en su comunidad que se encuentra a 40 kilómetros, que 40 kilómetros de terracería se puede traducir fácil a 2 horas de camino. Entonces realmente la accesibilidad que puedan tener ellos es bastante, pero bastante difícil y no depende tanto de la función estatal que tengan para la atención a la víctima, sino que son cuestiones propias del contexto de nuestras comunidades, de nuestra geografía, de cómo se han dado los asentamientos de las poblaciones en Guatemala, que dificulta realmente tener acceso. No obstante, con lo que les indiqué en la pregunta anterior, que ahora tienen la oportunidad de poner su denuncia de forma digital, lo que podrían ellos enfrentar como una dificultad es realmente que luego de que pues hayan ellos ingresado su denuncia de forma digital, de que pudieron ser víctimas no solo de delitos derivados de la violencia digital, sino de cualquier otra naturaleza, es que oportunamente les diga en la agencia fiscal municipal o donde sea que han tomado la denuncia por cuestión de territorio que tienen que acercarse. Entonces eso ya comienza a ser una limitante, porque ni siquiera sabemos si estas personas realmente tienen el recurso económico para poder pagar un vehículo, para poder trasladarse. Entonces las limitaciones pienso que van orientadas a la accesibilidad y no tanto a la burocracia, ya que una vez que se logra interponer la denuncia, esa máquina estatal de persecución penal echa a andar y tiene que cumplir, de hecho, durante plazos de que tienen que resolver lo más pronto posible la situación. Sea o no sea delito, ellos tienen que darle una salida. Por supuesto, y destacando también la evolución digital que usted comentaba sobre el Ministerio Público, pues para nuestra audiencia femenina, si no tienen conocimiento de ello, actualmente en el portal digital se encuentra el botón de emergencia en dado caso estén siendo víctimas de un delito, y es importante darlo a conocer. En este caso, licenciado, usted comentaba de que existen limitaciones enormes porque no se encuentra tipificado el delito para que el Ministerio Público, como ente de investigación, pues realice el proceso correspondiente para proceder con el proceso penal. En este caso, ¿usted cree de que el sistema judicial guatemalteco se encuentra preparado para responder a estos nuevos tipos de violencia que no están tipificados en la legislación? Bueno, yo considero que el sistema de justicia guatemalteco está fortalecido en cuanto a recursos humanos, recursos tecnológicos. Realmente el organismo judicial como poder del Estado está preparado para atender la mayoría de situaciones. El problema está que al final es un trabajo complejo que se hace entre los distintos poderes del Estado. Y mientras ese poder legislativo no le dé las herramientas al sistema judicial para que ellos puedan hacer esa función principal que es la administración de justicia, ahí es donde se va a encontrar una limitación. Pero en cuanto tengan las herramientas, en cuanto esté legislado, en cuanto tengamos realmente sancionadas las conductas relacionadas con la violencia digital, seguramente el sistema de justicia guatemalteco le dará cumplimiento a lo que dimane del organismo legislativo. Denunciar no siempre es un camino fácil, pero es un paso para alzar la voz. Esto fue Entre Likes y Amenazas.